Bendiciones, mis amados hermanos, qué alegría volvernos a encontrar en esta sala, en su sala y en la mía, interconectados, ¿verdad? Por estos medios cibernéticos. Bueno, yo quisiera conversar en esta oportunidad con usted la misma temática del regreso del amado, solamente que llamémosle en la modalidad de la oración de la novia. Creo que depende quién sea el que se esté comunicando con el Señor, va a orar de maneras distintas. Eso es definitivo. Dime cómo oras y te diré quién eres. Claro, bueno, si no oras también te voy a decir quién eres, ¿verdad? Puede ser que sí seas un hijo de Dios, pero que no siente la necesidad de su ayuda, qué sé yo, ¿verdad? Pero si miramos en el contexto bíblico, cómo oraban cada uno de los grupos, no de las personas en sí, sino que de los grupos en la diferente línea del tiempo de la humanidad y su salvación, vemos que hay algún momento cuando algunos le oraban a Jehová, otros le oraban al Señor, otros ni siquiera podían decir el nombre, ¿verdad? Y todo lo que decían era Hashem, porque no podían pronunciar el nombre del Señor, que es impronunciable, ¿verdad? Cuando el Señor viene a la tierra, empieza a sufrir una especie de modificación, tanto el destinatario como la persona que está orando, ¿verdad? Digamos, vemos en aquel ejemplo que el Señor puso de dos que suben a orar al templo, y entonces uno de ellos, que era fariseo, decía, Dios mío, ese era el destinatario, Dios mío. Entonces depende quién sea el destinatario, para uno siempre es el mismo Dios, pero en diferente forma de confianza seguramente y dependiendo de qué grupo uno es. Entonces, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás mortales. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y no soy como este publicano que está acá. Entonces, es una forma de orar del fariseo, de un grupo de religiosos que conocían a Dios como tal, como Dios y propio. Entonces, pues ese era su tiempo, definitivamente ese era el tiempo. Más adelante nosotros vemos cómo algunos otros empiezan a orar de formas distintas a esta que acabo de mencionar, pero siempre el destinatario es el Señor, es Dios, ¿verdad? Y empieza no solamente el destinatario, sino que la forma como oraban. Digamos, me recuerdo de aquella mujer que era sirofenicia, hermano, era sirofenicia, y ella no tenía un Dios vivo, ella no tenía un Dios como lo tenían los fariseos, que eran judíos. Entonces ella llegó a pedir, ella oía que a Jesús le decían hijo de David, pero ella no era de la tribu de David ni era israelita. Pero tenía una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Entonces ella llega y le dice al Señor, Jesús, hijo de David, el destinatario, ¿se da cuenta? El destinatario, Jesús, hijo de David. Y el Señor no le contestó. No le contestó. Para nada. Y como ella seguía gritando, entonces los discípulos le dijeron que la echara. Y el Señor no le contestó, sino que lo contestó a sus discípulos y les dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que no era lícito dar el pan de la liberación a los perrillos, sino que lo bueno era dárselo a los hijos. Ella estaba oyendo y entonces ella cambió el destinatario. Ella entendió y dijo, ya entendí, es que yo no soy de este grupo de Israel. Ellos le conocen como hijo de David, pero yo soy de otro grupo. Entonces, bueno, entonces voy a rehacer mi oración. Entonces fíjese cómo dice ella, Señor, sí Señor,
Entonces ya se fue a Señor, ya no se fue a Hijo de David. Sí, Señor, pero aún los perros comen de la mesa de sus amos. En otras palabras, el destinatario lo elevó al Creador. Entonces le dijo, los perros son tu creación y tú les das de comer. Entonces yo también soy tu creación. Entonces está bien, no te voy a decir hijo de David, pero tengo una necesidad. Mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Y entonces el Señor, usted sabe la historia, ¿verdad? Le dijo que grande es tu fe y se ha hecho como tú quieras. Ok, pero note usted que ella estaba llevando su oración al hijo de David y terminó haciéndole el Señor. Porque dime a quién le oras y te diré quién eres. Dime cómo oras y te diré quién eres. Entonces en el caso de el fariseo, que era un judío, también, ¿cómo oraba? Dios mío, muchos judíos oran no sé, al Eterno, al Olam, al Hashem, a Jehová, en las diferentes manifestaciones, al Shaddai, pero de repente aparece el Señor y empieza a enseñar cómo orar y a quién orarle. Interesante, ¿verdad? Digamos, le dice a Israel qué orar. En Mateo capítulo 24 les dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Eso está en Mateo capítulo 24. Pero ahí no nos está diciendo a nosotros que nuestra huida no sea en invierno, porque en primer lugar nos está diciendo que vamos a huir. Sí vamos a escapar, pero no huir. Entonces, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Entonces, el Señor les está hablando al grupo de Israel que tienen que orar de esa manera. Y les dice, el que esté en la azotea, no baje a recoger sus cosas, porque en la azotea se ponen los israelitas en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el Señor les está diciendo, en otras palabras, está diciendo, miren, cuando venga la persecución sobre ustedes va a ser un día de fiesta de tabernáculos. Y pídanle a Dios que tampoco sea invierno, ¿eh? Y ahí ya se va acercando el invierno para ellos, ¿verdad? Entonces, dime qué pides y te diré quién eres. Dios puede ser que, eso era lo que les estaba diciendo que oraran. Pero cuando amas más profundamente, vemos que el Señor empieza a decir, orad para que seáis dignos para ser tomados por dignos, ni siquiera para ser dignos, ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Ahí no le está diciendo que oren para que su huida no sea en invierno, sino que ahora, miren, oren para que ustedes sean dignos de escapar y que no tengan que huir. Es interesante eso. Y la novia al final en Apocalipsis también dice, ¿verdad? El Espíritu dice ven y la novia dice ven. Entonces la novia tiene un anhelo. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Es el anhelo de la novia. Entonces dime qué oras, te diré quién eres. Si hay gente que dice, no, yo no le oro a Dios para que venga. No, yo tengo muchas cosas, yo le oro a Dios para otras cuestiones. Bueno, está bien, usted está en su total derecho. Quizá usted no es de ese grupo, sino que es de otro. Incluso el Señor dice, no oren ustedes como los gentiles, porque ellos buscan todas estas cosas, las añadiduras. Mas vosotros buscad primeramente el reino de su justicia y lo demás el Señor se los va a añadir. Pero habla de cómo pedir, cómo buscar. Vemos lo hemos platicado en algún momento, vemos cómo en el Salmo 27:4 el Señor nos deja ver lo que el salmista oraba. Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura y para inquirir. Entonces, ¿qué se pide y a quién se pide? Ahora, todo el mundo oraba. Eso lo platicamos un poquitito cuando hablamos de la comunión estorbada, pero ahora lo quiero ver de otra manera, siempre en este tema del regreso del amado. El regreso del amado sería la oración de la novia. Entonces todos miraban cómo oraban, todo el mundo miraba cómo oraban los fariseos, oraban los discípulos de Juan, oraban y cómo apoyaban sus oraciones. Entonces un día llegaron con el Señor los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras, así como tú oras. ¿Por qué? Porque obviamente
si ora como él oraba, iban a ir a ser parte de él, ¿verdad? Del árbol de la vida, iban a meterse en él, iban a ser injertados, etc. Entonces el Señor dice una de las oraciones, la oración, diría yo, más hermosa. Yo entiendo, hermano, que toda clase de oración, sobre todo si es contestada, pues es hermosa, ¿sí? Ahí se volvió famosa una oración que se llamaba la oración de Jabes. Hasta se hizo un libro muy leído, casi bestseller entre los cristianos, ¿verdad? Y qué lindo cómo oró Jabes. No puedo decir que no sea bonito, pero la oración culmen, diría yo, el máximo de la oración fue cuando Jesús empezó a decir: ustedes cuando oren. Ya dijo cómo, ¿verdad? Que se metan en el cuarto, etc. Pero después dijo, ustedes, como son hijos, ya no le digan Dios, les doy permiso para que no se refieran a Él como Dios. Él es Dios, pero les doy permiso para que se refieran a Él con más confianza. Sí, Él es el Olam, pero no le digan el Olam. Refiéranse a Él con un poco más de confianza. ¿Por qué? Ya no le digan el Shaddai, Jehová, para orar. Claro, si van a identificar algunas de sus virtudes, úsenlo, pero cuando ustedes tengan comunión con Él, díganle papá. Por eso yo les voy a dar a ustedes un espíritu de adopción por el cual ustedes van a clamar Abba, porque esa palabra Abba es la palabra aramea para decir Padre. Ustedes cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, para orar eso, primero hay que ser hijo. Bueno, y hay que empezar a tener la identificación de ese grupo. Está bien, vas a orar y vas a mencionar todos los demás nombres. Enhorabuena, yo solo te estoy diciendo, dime a quién es el destinatario de tu oración y te voy a decir quién eres. ¿A quién le oras? Y te voy a decir quién eres. Entonces aquí le oras al Padre. Ahora tenemos un pequeño problema. Yo quiero ir un poquito más para hablar en el orden escatológico de esto. Pero espérenme un rato, por favor, téngame paciencia. Esto es bueno para todos nosotros. Ahí va a ver que sí. Entonces, mire pues. La oración más grande, creo yo, la que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Creo que esa es la oración más grande. Sin embargo, culturalmente, de alguna manera nosotros nos vacunaron contra esa oración. Porque no nos la enseñaron con el espíritu con el que el Señor la enseñó, sino que nos la enseñaron como una penitencia. Entonces, las tuvimos que aprender de memoria para empezar. Y no solo eso, sino que al aprenderla de memoria, aquello se convirtió en una especie de letanía, un rezo. Y entonces, la mayoría de la gente, pues, que le trasladaron esa oración, quizá no todos, todos crecimos en diferentes ambientes religiosos o culturales, pero digamos, la mayoría crecimos en una iglesia cristiana imperial, en donde cuando llegábamos y confesábamos un pecado, nos ponían de penitencia decir esa hermosa oración como penitencia y no como algo que fuera deleite para nosotros. 10 veces, o depende del tamaño del pecado, la teníamos que decir 10, 11, 15 veces, a tal punto que si uno perdía la cuenta tenía que dar una cosa para contar, ¿verdad? Que después se convirtió en rosario y que ya estoy diciendo, no estoy atacando a nadie, solo estoy explicando, por favor, no me lo vaya a tomar a mal. Conversemos, platiquemos. Entonces, se echaba la primera y ya, una chibolita la sacaban. La segunda, otra chibolita. La tercera, pero era una cosa que no se le ponía ni siquiera intelecto, solamente memoria. Porque así ha sido también nuestra enseñanza, ¿verdad? Por memorización y no por entendimiento. Bueno, pero esa es otra cosa. Entonces,
Cuando esa oración empieza como todos la sabemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. Pero hermoso, pero no me quiero detener, por eso dije etcétera, ¿verdad? No me quiero detener porque quiero llegar a la oración que yo le llamaría escatológica. Pero miremosla. Vamos a ver la oración del Padre Nuestro. Pero no la voy a empezar por donde se empieza, sino que voy a llegar hasta lo conducente que le acabo de platicar. Miremos, Mateo capítulo 6, verso 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén, amén y amén. Ok, conversemos un cachito. Entonces, yo aquí le preguntaría, bueno, seguramente lo hemos dicho, no nos metas en tentación. Según la Biblia de las Américas, así dice, ¿verdad? No nos metas en tentación. Paremos ahí, dividamos en dos esta mitad del versículo, la primera mitad del versículo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí después platicamos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Después lo platicamos. Ahorita miramos, no nos metas en tentación. ¿Qué entiende usted por eso? Cuando le vamos a ir a pedir, Señor, no nos metas en tentación, por favor, no nos metas en tentación. ¿A qué se refiere? Pregúntele al que tiene más cercano. ¿Qué significa eso? Pero yo le voy a ayudar. La mayoría, y tal vez estoy juzgando por mi propia percepción, ¿verdad? Como se dice que el león juzga por su condición de león o el análisis introspectivo de Freud, ¿verdad? Yo como lo entendía es, Señor, que no me dé tentación nada. Ay, Señor, que ni siquiera pase por ahí algo que me llame la atención. Ya sea un vicio, ya sea cualquier cosa. Uy, no. Reprendo y hasta así va. Que no venga, que ni siquiera venga esa tentación. Sin embargo, eso es un poco incongruente con el contexto bíblico. ¿Por qué razón? Porque para empezar, el Señor fue tentado en todas las cosas. En todo. Y de alguna manera nosotros vamos a seguir el camino que Él siguió y también la Biblia dice, bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Porque después, pero ahí algunas versiones ya ponen otra palabra. En vez de tentación ponen prueba. Bienaventurado el hombre que resiste en la prueba, porque una vez que haya vencido le recibirá la corona de la vida. Pero entonces ya vemos otro concepto. Déjeme, ok, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Ahora mire pues este versículo. Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo podemos explicar el versículo anterior, no nos metas en tentación, y ahora Santiago, que no digan que uno es tentado por Dios? Ahí lo podríamos, mire, conversemos un cachito en esta cuestión antes de continuar con los versículos. Ahí podríamos, para justificar, podríamos decir, no, lo que pasa es que aquí no está hablando de lo mismo, porque aquí dice que no nos metas en tentación, no es lo mismo que Dios nos tiente, sino que me merece haciendo chibolas. La verdad es que la palabra tentación de Mateo 6:13 no es la misma palabra de tentación de Santiago 1:13. Son distintas. Pero sí es la misma palabra de una que hemos platicado más adelantito y que ahorita la vamos a considerar. Mire, la palabra que dice, cuando dice no nos metas en tentación, es este número 3986, peirasmos. Entonces yo no sé si usted se recuerda. Si no se recuerda, yo se lo recuerdo, no hay problema. No me incomoda repetirle las mismas cosas, decía con otras palabras el apóstol Pablo, ¿verdad? Y para ustedes es seguro. Pero ojo con esto, esta palabra peirasmos, cuando nosotros estábamos hablando de las 7 iglesias, en las diferentes interpretaciones, las 4 interpretaciones que dijimos que se podían interpretar las 7 iglesias, número 1 histórica, número 2 congregacional, número 3 individual y número 4 línea de tiempo.
Cuando interpretamos la línea de tiempo, llegamos a Filadelfia. Y en Filadelfia, mire lo que le dice, se lo voy a poner acá. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Y la palabra que aquí se utiliza como la hora de la prueba es precisamente la palabra peirasmos, la 3986. Es más, si me permite, vamos a buscar las diferentes versiones. Vamos a ver, sería Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, y vamos a poner las diferentes versiones para ver si alguno, mire cómo dice la Biblia King James, pues tal vez no hablamos el inglés, ¿verdad? Pero más o menos deducimos cuando dice la hora, ahí está arriba, the hour of temptation, tentación. Es tentación, ellos tradujeron tentación. Vamos a ver si encuentro, mire cómo dice la 1909, la Biblia antigua, 1909. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Pero se da cuenta que aquí ya no dicen la hora de la prueba, sino que ponen la hora de la tentación. Es la palabra peirasmos. Vamos a ver si hay otro que lo pone de la misma. Bueno, la Arca Fernández dice difícil hora. Vamos a ver también la Usejo, pero ya ve que aquí hay otra. Mire la Biblia al día. Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación. Ok, entonces, pues acompáñenme aquí a la pizarra y vamos a ver si logramos, si me logro dar a entender con algunas cositas que aquí deberíamos de poner. Vamos a ver si es esto. Parucía, no es esto. Quizás sea esto. Sí, aunque era otra foto la que quería, pero esta está bien. Se recuerda que hablamos de la avenida secreta. Hablamos de la avenida secreta y las cosas que iban a suceder antes de la avenida secreta. Después la Epifanía. Pero dijimos que la tribulación se conocía por lo menos con 16 nombres. Excuso decirle lo siguiente. Es un poco difícil abordar todos los 16 nombres, porque necesitamos seguir explicando otras cosas. Entonces yo me voy a apoyar en algunas herramientas, dentro de las cuales está la revista Rema, que entregamos todos los meses. Todos los meses para la Santa Cena las entregamos. Cuando nuestra Santa Cena es presencial, se las hemos entregado físicamente. Pero ahora ya llevamos 2 revistas que hemos entregado cibernéticamente. Entonces yo le he pedido a los que me ayudan a escribir esta revista que cada uno de ellos agarre un día para que le expliquen, para que lo expliquemos ahí. Porque como bien le decía en el segmento anterior, creo yo, le decía que es el mismo evento tribulacionario visto desde diferente ángulo. Por ejemplo, cuando decimos el día del Señor, el día malo, el día de la venganza, digamos, el día malo se refiere a Babilonia, lo que a Babilonia le pasa. El día de la venganza no lo hemos abordado todavía. El día del Señor, pues hablamos un poco de eso. Día terrible, día ardiente. Pero mire el número 7. El número 7 dice acá, nosotros le pusimos la hora de la prueba. La hora de la prueba. Entonces, la hora de la prueba aparece según Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ahí es en donde a la gran tribulación le dicen la hora de la prueba. Entonces, cuando estamos orando en el formato, por decirlo así, del Padre Nuestro, cuando llegamos al versículo 13 de Mateo capítulo 6,
El Señor lo que nos está diciendo es, ustedes cuando oren, oren así. No me metas en la prueba, no me metas en el peirasmo, no nos metas en tentación, no permitas que nosotros estemos en la gran tribulación. En cambio, a los israelitas no les dicen así. A los israelitas les dicen, oren para que la huida de ustedes no sea en día de invierno. Para eso oren. Pero a la iglesia, a la novia no le dice eso. A la novia le dice, ustedes oren para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, número 1. Y según la oración del Padre Nuestro, en el versículo 13 del capítulo 6, como ya le dije de Mateo, está diciendo, ustedes oren para que puedan huir, para que puedan escapar de la gran tribulación. No nos metas en peirasmos. Por favor, no nos metas en peirasmos. Y claro está que cuando analizamos los versículos anteriores al 13 y el posterior, nos damos cuenta que tiene mucho que ver esa petición con nuestra forma de interacción con nuestros semejantes. Es impresionante. Pero no me quiero detener ahí porque yo quiero seguir acá en esto que ya empezamos. Entonces, ya regresé aquí a la Avenida del Señor. Obviamente no me he salido de la temática, solo es como que si estuviera yo en una de esas cámaras que utilizan en algunos que filman, ¿verdad? Que están montados en una como grúa. Y se mueven, ¿eh? Y miran de diferentes lados el mismo punto. Entonces ahorita, espiritualmente hablando, me monté en esa grúa con mi cámara para que usted y yo lo miremos en la misma pantalla. Y hemos visto el mismo evento desde diferentes ángulos. Ahorita lo estamos viendo con la oración, esta oración que nosotros deberíamos de hacer. Entonces volvamos al punto. Deberíamos decir entonces que cuando Apocalipsis 3:10 está diciendo que nos van a guardar de la hora de la prueba, fue precisamente cuando nos contestaron Mateo 6:13. No nos metas en la prueba, no nos metas en tentación, no nos metas en la gran tribulación, no nos metas en el peirasmos, mas líbranos del mal. Ok, entonces ahora continuemos. Yo me imagino que quedó claro. Si no quedó claro, vuelvo a repetir, lo estoy amenazando desde que le dije, hola hermano, bienvenido. Pero insisto, creo que quizá ya nos dimos a entender. Ahora, déjeme hablarle de otra cosita acá. Mire, este es un Nuevo Testamento en hebreo, que le voy a mostrar. Es un Nuevo Testamento en hebreo. Le puse ahí el nombre, MH, Dutilet, ya. Mateo capítulo 6, verso 13, el mismo versículo. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en la tribulación. Pero mire qué otra cosa dice, no dice igual que las otras versiones. Dice, sino líbranos de todo mal. Porque tuya es la soberanía y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, mire, platiquemos otra vez pues. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿En qué difiere de las demás versiones? Que las demás versiones dice, líbranos del mal. Solo así. Algunas otras dicen, líbranos del malo. Algunas otras dicen, líbranos del maligno. Pero realmente lo que está diciendo acá es líbranos de todo lo poneros, porque la palabra que se utiliza aquí para decir mal es poneros. Poneros es lo más malo que puede haber. Digamos, en el griego para decir bueno se dice kalos, pero para decir malo, lo más fuerte de malo, porque existen tres clases de malos en el griego,
pero pues no nos vamos a meter en eso porque no es una clase de griego. Para empezar, yo no soy lingüista y yo entonces no lo quiero hacer de esa manera. Solo estoy diciendo que la tercera forma, la más profunda de maldad, se dice poneros. Entonces aquí lo que está diciendo es líbranos de todo poneros. Ahora déjeme ponerle otro versículo que avala esto. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice, absteneos, en el verso 22, absteneos de toda forma del mal. Entonces lo que el Señor está diciendo es, cuando en el 6:13, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de toda forma de mal, líbranos de todo mal, líbranos del mal. Entonces tenemos que analizar cuál es ese todo mal. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Absteneos de toda forma de mal, que ese es el que está acá. Déjeme chequear. Entonces, yo quisiera que platicáramos un poquitito más. Miremos qué es ese todo mal. Sería todo poneros. La palabra, el número, yo se lo pongo con propósito de que usted lo investigue, ¿verdad? Para que usted lo corrobore si usted tiene las herramientas. Si no las tiene, le recomiendo que las consiga. Ya le dije que son gratis. Usted las puede bajar en internet. Este programa de eSword, la base es gratis y se puede bajar en internet. Lo único que le va a bajar son la Biblia en inglés. Pero digamos, en nuestra página usted puede bajar esa base y puede bajar también todas las Biblias en español. Y usted se mete ahí y ahí va a encontrar esa herramienta. ¿Para qué? Para que puedan corroborar esto, hermano, porque no es una invención nuestra. Eso está en la Biblia. Eso está no solamente hay que leer la Biblia, no solamente hay que leerla, hay que estudiarla. Hay que levantar las letras ahí para que podamos entender, porque si no, nos podemos confundir en algunas cositas. Bueno, sigamos acá. Entonces, yo le hice un cuadrito acá, que quiero que usted lo mire. Así a grandes rasgos, se lo pongo ahí en su pantalla. Todas las clases de mal que hay, ¿verdad? Porque entonces cuando se está orando, se está pidiendo en cada una de estas, ¿verdad? Digamos, dice remaponeros, que serían dichos malignos. Ahorita vamos a hablar un poco porque cada una de estas es un tema. Oftalmos poneros, carpos poneros, entumesis poneros, que son pensamientos malos, tesoros malignos, que serían tesoros poneros, generación maligna, siervo maligno, espíritus malignos, obras malignas, siglo maligno. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Día malo, que se dice emera poneros, ahí hay una D, está mal puesta, la D es emera poneros. Lo vamos a corregir después, pero de todas maneras, como no es un examen de griego a usted, no hay problema. Yo solo estoy tratando de que usted lo mire. Día malo. También sospechas malignas, corazón, cardia poneros, conciencia maligna y jactancia maligna. Y a la par le puse todos los versículos en donde usted puede ver esto. Bueno, creo que usted bien podría en este momento tomarle una foto si es que desea hacerle un seguimiento investigativo a este estudio. Si no, pues no hay problema, ¿verdad? Recuérdese que estamos en la universidad y no en el colegio. No estamos en primaria, sino que en la universidad. Y no estoy diciendo eso para que digamos, está hablando de profundidades. No, sino que me refiero a la responsabilidad del estudiante que está en primaria versus la responsabilidad del estudiante que está en la universidad. Que su papá ya no lo anda persiguiendo al de la universidad para ver si ganó, ni le anda preguntando al licenciado ni al ingeniero, ¿verdad? Así es como estamos en este momento en cuarentenados. No, los pastores ni diáconos ni nada no andamos persiguiendo, por lo menos yo, a ver si se conectó. Por eso es que a mí no me mira usted diciéndole, la hermanita fulanita que se conectó, bienvenido, el hermano, Dios te bendiga. No, el que quiera conectarse que se conecte si es de la universidad. Ahora, si necesita oír su nombre para que en público, entonces todavía es de primaria.
Es muy venenoso a usted. No, pero mejor sigamos acá. Entonces, estas son, ¿cuántas, hermanos? Son toda clase de mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, Dios mío. 15 formas de decir tribulación, ¿va usted? Y ahora 15 clases de mal. Ahora, me llama la atención si me acompañan nuevamente aquí en la pizarra, porque este día es el día malo. Este sería creo que decía Emera Poneros. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor nos está diciendo cómo orar, nos está diciendo, miren, oren para no ser metidos en la gran tribulación, y que el Señor los guarde de esa gran tribulación en las dos modalidades, la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, y además de eso, que oren para que el día malo que va a afectar a Babilonia, porque el día malo es la expresión para señalar la tribulación, pero más específicamente a Babilonia. Por eso lo hemos explicado. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Salmo 27:5, en el día malo tú me levantarás y me pondrás en tu tabernáculo, me esconderás en el lugar secreto y sobre una roca firme en alto me pondrás. ¿Cuándo? Es el arrebatamiento, porque dice que me levantarás y después viene el día malo, pero es un día que está dirigido a Babilonia. Por eso es que la Biblia dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está metida en Babilonia. ¿Por qué está metida en Babilonia? Porque Babilonia fue muy agresiva y atacó a la iglesia y permeó las paredes de la iglesia. Hablo de iglesia no como novia, sino que como cuerpo de salvos sacado del mundo, pero que fueron babilonizados, esclavizados por costumbres babilónicas. Por eso es que peleamos tanto contra las costumbres babilónicas y muchas iglesias dicen, no, ¿qué me importa? Pues está bien, no le importa. Dime cómo oras, dime qué te importa y te diré quién eres. ¿Te cuentas, verdad usted? Pero sigamos acá. Entonces, estas clases de mal que le puse y que quisiera que brevemente las viéramos nuevamente en la pantalla, esta clase de mal, dentro de ellas, vamos a ver 15, 14, 13, 12, en el 11 hay uno que es el día malo, que lo puede ver usted en Efesios capítulo 5, versículo 16, y también hay una en Efesios capítulo 6. Entonces, ok, platiquemos. En otras palabras, el día malo se le llama, le repito, a la faceta del ataque que va a hacer sobre Babilonia en la gran tribulación. Pero ese día malo también, aparte de esa interpretación, puede estar fastidiando en este preciso momento. Ahora, si se juntan todas las cosas que dije aquí, ya estás en la tribulación. Pero aquí es como una advertencia. Digamos, empecemos a platicar. Y porque de esto te vas a tener que enfrentar, quieras o no quieras. Desafortunadamente. Pero acá. Si logramos vencer eso, entonces ya no la vamos a tener que ir a vencer a la tribulación, porque ese sería el día malo. No, eso no queremos. Espero estar dando a entender con lo que estoy diciendo en este momento. Miremos entonces los 15 males que puse acá, las 15 cosas malas. Miremoslo. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ese género de mal, cuando lo analizamos otra vez en los textos originales, de dónde se tradujeron originales, cuando digo textos originales me refiero de dónde se tradujeron las diferentes versiones, porque original
pues no se ha encontrado, ¿no? Rema poneros, ahí esa palabrita, género de mal, género de mal, cuando digan todo género de mal, la palabra es rema poneros. Y los números que usted puede encontrar es ese 4487 y siempre el 4190 que le dije que era poneros. Entonces, mire usted qué cosa más impresionante, ¿va? Déjeme conversarle pues. Mire hermano, esta es una bienaventuranza. Qué terrible bienaventuranza, ¿va? No sé cuánto la quieren, pero aquí dice que cuando lo insulten y lo persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa del Señor. Entonces, a ver, voy a tratar de explicar lo que quiero decir haciendo un breve dibujito acá, que todos lo conocen, todos los que me conocen este dibujo, que saben que es el tabernáculo de Moisés visto desde arriba, ¿va? Aproximadamente con rayos X, ¿va? Entonces que acá, en esta parte de acá, está el atrio. Aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Entonces, esta es una forma en donde nosotros podemos conversar las tres cosas. Digamos aquí, por ejemplo, podríamos decir que este es cuerpo, este es alma y este es espíritu humano, ¿verdad? Podríamos decir que aquí está el camino, aquí está la verdad y aquí está la vida. Podríamos decir que aquí está el 30% de la fructificación, el 60% de la fructificación y el 100% de la fructificación. Eso lo hemos enseñado, lo hemos conversado y es un tema muy hermoso. Entonces, cuando hablamos en el sentido negativo, nos damos cuenta que la forma más poderosa de mal, hay tres formas de maldad, le dije, que la primera estaría en el atrio. Podríamos decir, eso, mal de atrio. Mal de antilugar santo, ¿verdad? De antilugar santo. Pero acá, para lo máximo de maldad que puede haber, es la palabra poneros. Es decir, la palabra poneros es el antilugar santísimo. Ok. Cuando vamos a lo bueno, nosotros entendemos que hay un logos que viene acá, logos, porque acá es otra clase de dichos en el atrio, ¿verdad? Pero ya de conocimiento, logos es acá, y acá en el lugar santísimo es rema. Ahora resulta, y por eso quise hacer este dibujo, ahora resulta que en el lugar, ¿cómo decirle? Lo antagónico, la antítesis, entonces sería un rema poneros. Entonces lo que el Señor dice es, miren, a ustedes los van a maldecir, los van a insultar, van a empezar diciendo cosas de ustedes así meras feas, ¿verdad? Pero van a terminar diciendo cosas que son incluso blasfemas en contra de ustedes. Van a decir cosas obscenas y blasfemias y abominaciones en contra de ustedes. Pero cuando esto suceda, si esto es por causa de mí, si ustedes son inocentes de eso, van a ser bienaventurados. Y la razón es, una de las razones es que ustedes no han sido los únicos, sino que así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, la primera cosa que el Señor nos está diciendo que oremos, líbranos del mal, líbranos de toda clase de mal, es, Señor, por favor, mira, esa situación no es cierto eso que están diciendo estas personas. Señor, por favor, líbranos de eso.
Y entonces lo que va a suceder es lo que sucedió con Israel cuando Balaam lo quiso maldecir. Balaam se subió a donde se tenía que subir, a ese monte, y entonces cuando iba a maldecir, Dios transformó aquello en bendición. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios transformó las maldiciones de Balaam, porque Balac le estaba pagando a Balaam. Entonces Balaam quería expulsar maldiciones de su boca, y Dios las transformaba en bendiciones, porque Jehová tu Dios te ama, dice la Biblia. Entonces, mire, mi estimado, mire. Oh, cuánta cosa se dice de nosotros los cristianos. Sin razón. Yo oigo a algunos hermanitos que vi 2 videos hechos con la misma argumentación, y eran 2 hermanas distintas, ¿verdad? Que decían, yo voy a la universidad, en pocas palabras, voy a la universidad y ahí todo el mundo es incluyente, y si alguien cree en los reptilianos, los demás que no creen en eso le aplauden y le dicen que tiene razón y que tiene libertad y de expresar que creen en los reptilianos. Si cree en los terraplanistas, bravo. Si cree en los luzbelianos, perfecto. Si cree en el aborto, excelente, tienes tu opinión, aunque no crea lo mismo. Todos lo aplauden. Pero que cuando ella ha dicho que es cristiana, entonces todos se le dejan venir encima. Entonces, ¿por qué aquella forma de inclusión tan grande en contra de las corrientes más tontas, a veces estúpidas, a veces, ¿verdad? Pero el cristiano es perseguido? Digamos, miremoslo de otra manera. Una de las formas en donde la gente más insulta a la cristiandad es cuando se habla de dinero. Claro que algunos haciéndose pasar por ministros le han puesto mucha atención al mismo, ¿verdad? Pero si usted mira en los comentarios de muchas personas cuando se habla de cristianismo, y empiezan a insultar con cosas de dinero, sí, que el dinero, que son ladrones, y nunca les han robado nada a ellos, ¿a usted? Pero son ladrones, son aquí, son allá. Sin embargo, cuando miran cualquier otra cosa, no dicen que son ladrones. Digamos, van a un concierto mundano y si les dicen, pues aquí 500 pesos si quieren entrarlo más cerca, lo pagan y nunca dicen que son ladrones los que les cobraron. Si les dan una cerveza que viene del extranjero y por lo tanto tuvo que pagar más impuestos, la pagan sin decir que son ladrones nadie. Sí, y cualquier cosa, incluso de profesionales que les cobran lo que ellos consideran que vale sus servicios, lo pagan en hospitales, en doctores, lo que sea, y nunca dicen son ladrones. Entonces, cuando ellos utilizan esa forma de insulto, es un remaponeros. Pero no solo es ese, son un montón de insultos, pero un montón. Que generalmente, valga la casi redundancia, la generalización de algo malo que hizo uno y se lo echan a todos, ¿no? Entonces, ese es un remaponeros. Entonces, cuando el Señor dice en Mateo 6:13 que nosotros debemos de orar para ser guardados, para no ser metidos en la tribulación y que nos libren del mal, está hablando de esto, porque este remaponeros puede llegar a contaminar nuestro corazón de tal manera que nos amargaríamos, y si nosotros nos amargamos, entonces viene la Biblia y dice que no haya ninguno entre vosotros que deje de alcanzar la gracia de Dios, que llenándose de amargura pueda contaminar a muchos, brotando una raíz de amargura pueda contaminar a muchos, ¿verdad? Entonces, cuando vienen estos remaponeros, nosotros ya deberíamos de haber orado: Señor, líbrame de todo mal, líbrame de toda especie de mal, líbrame de ese remaponeros, guárdame, Señor, y hazme bienaventurado. Bueno, ahí hay muchas cosas más que tenemos que conversar, pero yo quiero continuar acá. Si me acompaña, por favor, a la Biblia. Vamos a ver aquí, Mateo capítulo 5, versículo 11, es el verso que le acabo de leer. Ay, Señor, cosas más hermosas, ¿verdad? Las que podemos ver acá. Miremos otro. Este es terrible, hermano. Necesitaríamos mucho
espacio para poderlo explicar y solo me quedan 30 segundos para finalizar. Pero leámoslo, Mateo 6:23. Pero si tu ojo es malo, oftalmos poneros, si tu oftalmos es poneros, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Wow, bueno, mire pues, ya le digo, conversamos un poquitito antes de finalizar y orar, pero ya le digo, este es un tema que nosotros debemos de explicarlo con otros versículos para darle el verdadero sentido completo de lo que Dios quiere decirnos acá. Aquí no está diciendo que obviamente no está diciendo que si tu ojo no mira bien, ¿verdad? No está diciendo que si tienes astigmatismo, miopía, hipermetropía o cualquier enfermedad, glaucoma de los ojos, entonces tu cuerpo está malo. No, ahí no está diciendo eso, ahí no está refiriendo a lo físico. Incluso, no solamente está hablando de si miras cosas malas, aunque sí lo abarca, pero no es lo absoluto que está diciendo. Si estás viendo cosas malas, entonces tu cuerpo está en tinieblas. No, sino que aparte de eso, por eso le digo que lo tenemos que explicar con contextos, lo que está diciendo es cómo ves. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y el mismo Señor, así como lo estoy poniendo yo, como lo estoy diciendo, ¿cómo ves? Lo dice más adelante. Cuando lo expliquemos, le voy a poner el versículo, pero déjeme explicar el concepto. ¿Tú cómo miras las cosas? Tienes oftalmos poneros. A ver, miremoslo pues. Le voy a poner solo ejemplos. Dice la Biblia en Isaías que el Señor no se agrada de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A veces solo lo vemos nosotros así superficial. Pero, por ejemplo, cuando alguien quiere ser más misericordioso que Dios y se habla de una persona y todos dicen, no, él es buena gente. Sí, no, él es buena gente, pero realmente no es buena gente. La percepción que tú estás teniendo de que es buena gente y el decirlo es un ojo malo, es un oftalmos poneros. Porque lo que habría que decir es la verdad. No, miren, ese caballero o esa dama no son buenos. Tienen estos problemas. No es estar hablando mal de él, es simple y sencillamente decir lo que es. Eso es todo. Pero si lo tienes que justificar para que tú aparezcas como, ay, qué amplio es el hermano, qué perdonador, qué corazón más misericordioso. Pero también así, cuando hay algo que es bueno y la gente dice que es malo y todos están de acuerdo con ello, es bien complicado. Cuando el Señor vino, había una profecía acerca de Él, muchas, ¿verdad? Pero esta que estoy mencionando, dice, no juzgará por lo que oigan sus oídos ni por lo que vean sus ojos, sino que con justicia arguirá por los pobres de la tierra. Entonces, nuestra percepción debe de ser hecha por el Espíritu y no necesariamente por nuestro intelecto. Vaya, platiquemos de lo que ahorita estamos viviendo, esta pandemia. ¿Cómo mira la pandemia? ¿Cómo mira las disposiciones gubernamentales de todos los países? ¿Buenas o malas? ¿Buenas o malas? Mira, bien dijo alguien, ¿verdad? Se lo atribuyen a Shakespeare, pero yo no sé si él fue el que lo dijo. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Ok? A veces estás viendo de un cristal todo sucio
y todo lo que estás viendo afuera es sucio, pero porque no has limpiado la ventana. Ya cuando limpias los lentes, dices, oh, cómo se mira de claro. Ni modo, tenían llena de huellas digitales, comida, café y todo, medio se miraba. Pero ya cuando se le pasó el jaboncito con agua medio hirviendo, y entonces se fue la grasa y todo, ¡ala, qué bonito que se mira!, ¿verdad? Entonces, ejemplo. Viene el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y esta semana que pasó, dice, una orden ejecutiva de que se abra, él dice que va a poner todas las iglesias como casas de adoración esenciales. Entonces dice, orden, que se abran las mezquitas, las sinagogas y las iglesias. Entonces, eso, ¿cómo lo ves? Algunos lo van a ver bien y otros lo van a ver mal. Pero todo depende de su ojo, de su perspectiva. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestro ojo esté bien. Por eso la Biblia dice que a los puros todas las cosas les parecen puras, pero para los corruptos todas las cosas son corrompidas. Es complicado. Por eso esta segunda parte del oftalmos ponero lo tenemos que platicar, porque le debemos de pedir a Dios que nos ayude a tener una buena vista espiritual. Bueno, vamos a seguir con esto porque eso no se puede quedar así a medias. Ya le dije que con la revista vamos a salir adelante con los días estos que le puse, ¿verdad? A ver si en algún momento, porque por ejemplo, digamos, las 70 semanas de Daniel es la explicación de la gran tribulación, pero en el modo Israel, porque le dicen 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y no tenemos nada que ver nosotros si nosotros no somos judíos. Somos iglesia. Tampoco somos gentiles ya. Somos iglesia. Somos el pueblo de Dios. De los dos pueblos hizo uno. Ok. Entonces la revista me ayuda con el día tribulacionario, ¿verdad? Para explicar las 16 cosas que va a ser difícil que las explique acá. Y entonces yo me voy enfocando en otras cuestiones y vamos avanzando para explicar lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo, gracias por aquellos que aman tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos abundantemente, que la palabra tuya habite abundantemente también en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.